Qué lindo que podamos estar hablando del libro de Éxodo. En el libro de Éxodo vemos a un pueblo que Dios sacó de la cautividad, sacó de la esclavitud, sacó de la servidumbre de Egipto y lo sacó con mano fuerte y poderosa y les dio la Pascua, que el juicio pasó por sobre ellos, el Cordero Pascual, que significa la salvación de Cristo, de la muerte y del mundo, y los sacó. Y Dios hizo maravillas con ellos, y los hizo pasar por el mar en seco, y los hizo cambiar de actitud frente a las aguas de Mara, cuando fueron transformadas en aguas dulces. Y les hizo tener experiencias de distinto tipo, y tuvieron experiencias con el pan del cielo, con el maná, y les hizo tener experiencias con el agua de la roca que bebían, y que Dios en estas experiencias les hizo saber que Dios está constantemente, permanentemente atendiendo a su pueblo, atendiendo a su iglesia, atendiendo al cuerpo de Cristo. Nosotros debemos aprender en las experiencias que tenemos con Cristo cada mañana, que Él está siempre protegiéndonos, siempre interviniendo en nuestra vida, siempre cuidándonos y llevándonos por el camino correcto, para que no nos desviemos, para que aprendamos a caminar con Él. Y ahí en el capítulo 17, que habla de la peña de Oreb y del agua que ellos murmuraban y se quejaban, y cuando es profunda la situación en su corazón, porque la sed de su cuerpo ya estaba agobiando su alma, y ellos aprendieron una experiencia más, a beber del Señor, cosas fundamentales, como el comer y el beber, para que nosotros podamos recibir la revelación de Dios en nuestra vida. Sabe que cuando comemos y bebemos de Cristo, sirve para vivir en Cristo, y sirve para que esa vida divina nos haga superar todas las cosas. Y ahí en el capítulo 17 del libro de Éxodo, habla de algo muy tremendo, que es una lucha que todos tenemos y que debemos aprender cómo vencer estas cosas que el enemigo de nuestras almas está trazando, tramando siempre para quitarnos la vida y la fuerza. ¿Sí? Es así que nosotros, los hijos de Dios, los siervos de Dios, debemos aprender. En el libro de Éxodo, capítulo 17, en la segunda parte, habla el Señor Dios Todopoderoso, diciendo que ahí hubo una guerra, y esta guerra justamente es la guerra de la carne contra el espíritu. Es lo peor que puede hacer Satanás en nuestra vida. No es tan malo como lo que hace la carne en nuestra vida. Muchas cosas son frustradas por la situación de la carne en nuestra vida. Tal vez muchos han pensado que el pecado era lo más tremendo que podía ocurrirnos, pero el Señor aquí en este pasaje bíblico nos enseña que siempre vamos a tener una guerra, que es la carne contra el espíritu. Así que no es el pecado, no es el mundo lo más terrible, sino que es la carne, nuestra propia naturaleza, nuestra propia carne. Esa es la guerra que en el diario vivir, en el cada día, hace que muchos sueños y que muchas metas
y que muchos objetivos sean frustrados, no sean alcanzados por la carne. La carne es una constante lucha y batalla contra el espíritu. Y ahí pasó algo tremendo, porque dice que es la primera guerra que tuvieron los israelitas. Es la primera guerra, y si ellos ya habían peleado en alguna manera con Faraón y con el ejército, pero allá con Faraón y con el ejército de Egipto, dice que la guerra fue del Señor, fue de Dios. Dios peleó por ellos. Ellos no pelearon. Dios peleó por ellos. Y entonces ahora, ahí en el capítulo 17 vemos que la primera guerra que ellos intervienen, que ellos tienen que actuar, que son ellos los responsables también de combatir, no de ganar, pero sí de combatir. Son ellos los que en esta guerra que Amalek con su ejército sale contra los israelitas. Así que no salieron los israelitas contra Amalek, sino que Amalek salió contra los israelitas. Y esto habla de que siempre la carne toma la iniciativa de pelear contra el espíritu, de salir a guerrear contra el Dios Todopoderoso que está en nuestro espíritu. Y esto es de tomar atención cada punto del tema que hablamos, porque ahí está en donde cada uno de nosotros puede, si se dispone, tener victoria todos los días sobre la carne. Sabe que son muy pocos los cristianos que han aprendido a vivir venciendo esta constante lucha que tienen en su propia vida, que es la carne. Muy pocos han descubierto que en el altar de la mañana, allí es donde se debate, ¿no es cierto?, la confrontación más tremenda del día, allí en el altar. Y muy pocos son los que, al no descubrir esto, no pueden vivir la vida de victoria del Cristo resucitado, la vida de gloria, la vida de abundancia que hay cuando el cristiano descubre que esta es una constante guerra permanente. Y al no descubrir eso del altar, que es donde uno va a vencer, donde uno muere, donde uno renuncia al yo, para que se haga la voluntad de Dios y para unirnos al plan de Dios y el propósito, entonces son muy pocos los que se levantan a disfrutar lo que es el reino de Dios en victoria, la vida resucitada de Cristo, que tuvo victoria contra el diablo, contra la carne, contra el mundo, contra el pecado y contra la maldición y contra la muerte y contra el sepulcro. Todo venció Dios. Pero al no tener altar, al dejar librado a que el día sea como quiera, casi siempre la carne los va a llevar a lo peor. En la carne hay todo lo humano y terreno para llevarlo a usted al camino de lo peor, al camino de la derrota, al camino del fracaso, al camino de la desilusión, al camino de la frustración. Muchos cristianos con muchos sueños hermosos han perdido todos los días de su vida la batalla de la carne contra el espíritu, y por eso se han sentido muy frustrados, y eso trae amargura, insatisfacción a la mente, al corazón, a la vida. Pero siempre Dios tiene una oportunidad más
Siempre Dios es un Dios que está hablando de manera tal que cada uno que quiera, como dice el Señor, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí hay una vida de vencedor. Ahí hay una vida victoriosa. Ahí hay una vida donde todo lo que se proponga lo va a derrotar. ¿Sí, amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que la derrota de la carne está en el altar de Dios? Cuando uno va al altar de Dios, derrota todas las obras de la carne. Y esto es lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida. Es lo que quiere hacer con nuestro corazón. Nuestro corazón debe tomar la decisión. ¿Sí, amén? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hay pasajes en la Biblia, en el libro de Romanos 8:3, que habla de que justamente la carne tiene que ser vencida por el Espíritu. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahí está, ¿ve? Condenó al pecado en la carne, Cristo, una vez más. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahí está. Condenó al pecado en la carne. Así que si somos crucificados juntamente con Él, vencemos la carne con Él. La carne, al estar rendida a Dios, va a vencer el pecado y el mundo. El mundo y el pecado no son tan poderosos para vencernos si nosotros estamos rendidos en la carne a nuestro Cristo, a nuestro Dios. La carne, para que usted pueda entender un poco más, la carne es la antesala o es la sala de reunión. Es la sala de reunión. La carne es la sala de reunión de Satanás, del mundo y del pecado. Ahí se reúne para ver qué pueden hacer con la carne contra nuestra vida. Si Satanás, el mundo y el pecado toman control de nuestra carne, nos van a frustrar, siempre. Siempre vamos a ver la derrota y el fracaso. Y ahí es donde Dios nos habla de este pasaje bíblico, del capítulo 17 del libro de Éxodo, en donde hay una guerra tremenda, y Moisés lo llama a Josué. Ha salido Amalek con su ejército a atacarnos. Siempre la carne sale a atacar al espíritu. Y Moisés dice, yo subiré al monte y vendrá conmigo Uri y Aarón, y allí estaremos. Mientras tú, Josué, ahí está, ¿no? Hay una determinación, hay un Moisés y hay un Josué. Hay un Señor Jesucristo que es el intercesor por excelencia. Es el Señor Jesucristo que ha pedido que nosotros estemos allí en su intercesión, levantándole los brazos, porque siempre esa oración va a dar la victoria a este pueblo que aquí, en el combate mismo, de la misma lucha y de la misma batalla, va a estar actuando con la ayuda poderosa del Espíritu, porque Josué no podría solo con su ejército vencer a Amalek, sino que Josué, cada vez que el intercesor está con los brazos levantados, dice que Josué y su pueblo eran los que prevalecían contra el enemigo. Y lucharon Josué con el ejército del pueblo de Dios, con los israelitas. Dice que con los brazos levantados Moisés, el intercesor por excelencia, y el vencedor por excelencia, que es Cristo, en un Josué, Cristo con nosotros, con su pueblo, actuando permanentemente contra Amalek. Dice que lo deshizo a Amalek, lo deshizo. ¿Sabe qué? Esto habla de que cuando hay una iglesia, hay una congregación, hay un pueblo de Dios
que tiene a un intercesor en sumo sacerdote, en un Moisés, pero que hay hombres de Dios que están allí en esa intercesión, que también se rinden a esa intercesión, que en esa intercesión comparten y son parte y están allí interactuando con la intercesión del Señor Jesús. Va a haber poder en el pueblo y va a haber poder en el Cristo vencedor, que es el Josué, que toma ahora la amenaza de aquello que es la carne contra nuestra vida, y Jesús mismo, en la vida del Espíritu vencedor, en el vencedor Jesucristo de todas las cosas, con su ejército que es su pueblo, que somos nosotros, podemos darle victoria al pueblo de Dios, derrotando, dice, y deshizo a Amalek, lo derrotó totalmente en el nombre de Jesús. Nosotros somos más que vencedores, si así lo queremos, y vencemos en la carne, y estamos en el altar, y rendimos nuestra vida, nuestra carne. Satanás, el mundo y el pecado no podrán tomar control de nuestra vida. Van a ser vencidos, van a ser deshechos, van a ser rotos, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. ¿Sí, amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que muchos no se disponen? Pero si se dispusieran a tomar control y dominio de esto, ustedes verían la gloria de Dios. Muchos no han visto la gloria de Dios. Muchos andan bien, pero podrían andar mucho mejor. Muchos tal vez sacan la cuenta de cómo están haciendo las cosas y tal vez piensan de que de ahí no podrían pasar, de que ahí no podrían alcanzar otra meta mayor. Sin embargo, el Señor, si nos está hablando, es porque tenemos potencial para hacerlo, y es porque podríamos tener la condición de vida mucho mejor de la que tenemos. Siempre nuestro Padre nos exige para llevarnos a otro nivel, nos exige porque puede, Él sabe que puede dar en nuestra vida mucho más. ¿Sí, amén? Y esto es lo que el Señor quiere de nosotros. En el libro de Éxodo 17:9 hay un versículo que está hablando el Señor de esta victoria. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Ahí está. ¿A quién tenía que buscar? ¿A quién? A varones. Dice varones. ¿Cómo dice? Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Ahí está, escógenos varones. Y usted sabe que hay algo que tal vez a los hombres les va a molestar, como me molestó a mí, como le molesta a cualquier hombre. Porque varones, el significado bíblico de varones, en esa oportunidad hay una palabra que lo traduce a débiles. Esto me dejó sorprendido a mí. Escoge a varones. Y hablaba de que esta guerra el Señor la iba a hacer con débiles. Varones quiere decir débiles. Varón y varona es el nombre que le dio al inicio del hombre y la mujer, pero justamente tienen un sentido en la traducción de la palabra, un significado que quiere decir débiles. Y esto sorprende y molesta a los varones. Pero esa guerra que ellos tuvieron que luchar, la primera, porque la primera que habían tenido, Dios peleó por ellos. Ahora, la primera que ellos tenían, tenía que ser con varones escogidos que serían débiles. Ya, para esta guerra llama débiles. Mire usted, ahí hay una sorpresa. Los débiles, no los fuertes, sino los débiles. Porque cualquiera de nosotros hubiera escogido, cualquiera de nosotros para cualquier combate, para cualquier guerra, para cualquier batalla, hubiéramos escogido los fuertes. Pero aquí en el sentido que le da la palabra de esta traducción, cuando le dice a Moisés que escogiera
Moisés diciéndole a Josué que escogiera para esta batalla, para esta guerra, a débiles. Débiles son los que iban a ir a esta guerra. Débiles son los que no confiaban en ellos. Los que no ponían su confianza en brazo de hombre. Sino débiles son los que sienten la necesidad de apoyarse en el brazo fuerte de Dios. Eso quiere decir varones en este sentido de esta guerra contra Amalek. Y contra Amalek había que pelear los débiles porque los débiles sabían que en ellos no estaba la fuerza, no iban a poder, no iban a tener la capacidad, sino que tenían que poner la confianza en Dios. Son los que se arrodillan, son los que se renuncian a su vida de la fuerza humana y le ponen la confianza en un altar y le dicen: Señor, yo te necesito porque esta guerra no la voy a poder ganar si tú no me das la victoria, si tú no me das el poder, si tú no me das la gracia, si tú no me das la capacidad, no voy a poder. Pero en el nombre de Jesús yo renuncio a mi propia vida para que seas tú el que pelees en mí. Aleluya, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Los débiles, Él convocó a hombres débiles para que supieran de que en sí no iban a poder tener victoria, sino la victoria está en el Señor. Hay victoria para los que confían en el Señor. Hay victorias para los que sienten la necesidad de acudir al Señor. Hay victoria para los que creen de que en el altar Dios le va a dar el poder para vencer las obras de la carne. Porque no quiero más frustraciones, porque no quiero más derrota, porque no quiero más fracaso. Me quiero levantar en el poder de Dios y tener victoria contra la carne, contra Amalek, contra todo enemigo, contra todo el que me quiera frustrar. En el nombre de Jesús hay victoria para los que confían en el Señor. Hay victoria para los débiles que se apoyan en Dios. Hay victorias para los que acuden al altar a buscar las fuerzas del Todopoderoso. Hay victoria para los que creen que Dios es nuestra victoria. ¿Sí, amén? ¿Sabe que ahí en el capítulo 17, en esta guerra, lo vamos a leer? Habla de un gran intercesor, el Señor Jesús por su pueblo. Y habla de un Josué vencedor, que toma la actitud que Dios le ha dicho y llama a estos varones débiles para confrontar a Amalek. Y lo deshizo. Habla de una victoria confiando en el Señor. Si bien somos nosotros los que tenemos que actuar, pero el que nos va a dar la victoria es el Señor. Nosotros tenemos que intervenir, pero en el altar, en la búsqueda, en el fortalecerse, en el poder de sus fuerzas. Este enemigo que viene contra nuestra vida, no podríamos vencerlo nosotros mismos, por nosotros mismos, pero sí el Señor en nosotros, cuando acudimos a Él y cuando intervenimos contra esa fuerza de la carne que nos quiere frustrar todos los planes buenos de Dios. ¿Sí, amén? Escuche. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Y peleó contra Israel. Así que no peleó Israel, sino que Amalek peleó contra Israel. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. A la mañana estará en la cumbre, ahí el intercesor por excelencia, arriba. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, Cristo, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Así es. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y a su pueblo a filo de espada, que es la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Escuche esto. Escribe esto para memoria en un libro. Escuche. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo.
que raeré del todo la memoria de Amalek desde debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. De generación en generación. Así que, mire, hizo un escrito para que esto se supiera de generación en generación, que Amalek atacaría a los hijos de Dios. Pero hay una cosa que se levantó en ese momento en la memoria de este libro que mandó a escribir Dios a Moisés y que lo escribió. Levantó un estandarte. Ese estandarte dice Jehová Nisi. Y ese Jehová Nisi quiere decir mi estandarte, el estandarte de mi victoria. Por más que Amalek ataque a las generaciones, se levantará un estandarte de la victoria del Señor contra Amalek, para que no haya frustraciones en el pueblo de Dios. Basta de frustraciones en el pueblo de Dios. Basta de derrota. Basta de fracaso. Porque hay un estandarte. Jehová Nisi, la victoria de Jehová contra la carne. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie en esta noche. ¿Sabe? Quiero que identifique bien a su enemigo. Esta es una noche donde Dios nos enseña que el enemigo más fuerte que lo va a atacar a usted no es el diablo, no es el mundo, no es el pecado, es su propia carne. ¿Me escuchó? Quien le va a frustrar mucho de los planes de Dios si usted lo deja, si usted le permite, si usted le da lugar, va a ser su carne. De los planes que Dios tiene para su vida, el enemigo más atacante que usted tiene, que tiene que identificarlo. No es el pecado, diga conmigo, no es el mundo, no es el diablo, es mi propia carne. Que a muchos cristianos, diga que a muchos cristianos le ha robado sus sueños. Ese Amalek que atacó al pueblo de Dios, Dios le dio victoria a su pueblo a través de la intercesión y a través del combate diario y permanente. ¿Sabe que no debe tener frustraciones que dejan un sabor amargo? ¿Sabe que las frustraciones dejan un sabor amargo y buscan siempre un culpable? Una persona insatisfecha tiene amargura, habla de la amargura del fracaso, porque me pasó esto y lo otro y aquello, y habla del dolor del fracaso y busca un culpable. Siempre tiene que encontrar a alguien en quien justificarse. Pero qué hermoso que es saber esto, que el Señor nos hace identificar nuestro enemigo número uno, que es nuestra carne, es el Amalek que te sale a atacar para frustrarte en los planes de Dios y para hacerte fracasar y tener derrota en el propósito de Dios. Para que vivas una vida amarga donde solo lo que hables sea amargura, tristeza y dolor, resentimiento. El Señor, si en esta noche tú identificas, te ha puesto al manifiesto lo que es tu enemigo número uno. Por la pereza, por la falta de determinación, por la falta de decisión, no tienes un altar. Y allí, sin el altar, con tu vida no vas a poder derrotar a Amalek. Pero sí, si te sientes como este que mandó a escoger Dios a Moisés, varones débiles, hombres que no confían en sí mismos, mujeres que no confíen en sí mismas, sino gente que confíe en el Señor. Esos levantarán el estandarte de la victoria de Dios sobre la carne.
¿Me escuchó? Dios está hablando de esta manera porque Él está interesado en levantar a muchos pastores, a muchos evangelistas, a muchos profetas, apóstoles, maestros, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Y sabe que Dios ha escogido por misericordia, por gracia, a este pueblo para hacer obras maravillosas. Toda nuestra región, cada vez más grandes, las áreas tienen que ser evangelizadas con una palabra sana, con una palabra de poder, con una palabra de victoria. Victoria sobre Amalek. Y escríbelo a esto para memorias, que habrá lucha de generación en generación. Amalek saldrá a luchar contra el pueblo de Dios siempre. Está escribiendo ahí. Lo manda Dios a escribir. Pero una cosa, como fue deshecho Amalek por la intercesión y por el combate diario, así se levantará un estandarte de victoria, de la victoria de Dios en nuestra carne. ¿Sí, amén? Usted debe aprender eso. Usted debe aprender que usted con Satanás, él saldrá a atacarlo siempre. Y que usted no tiene la fuerza, que usted no es fuerte, que usted es débil. Pero si es débil y va a Dios, usted se va a levantar con un estandarte de victoria contra la carne. Y no habrá más frustración. Diga, y no habrá más frustraciones. Diga conmigo, y no habrá más frustraciones. Ni más derrotas, ni más fracasos. Sino que la victoria de Dios se dejará ver en alto sobre mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero que leamos la última parte. Quiero que leamos esa última parte, la repetimos. Y Jehová dijo a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés. Escribe esto para memoria en un libro. Escribe esto en memoria para un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y dile a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi, un altar. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Ahí está. Por cuanto Amalek se levantó en guerra contra Jehová. Porque nosotros somos el pueblo de Dios. Dios está en nosotros. Y él se levantó en guerra. Pero Moisés construyó un altar. Y en ese altar levantó el estandarte de la victoria de Dios contra Amalek para siempre. ¿Sí, amén? Y a su nombre, si usted confía en el Señor, la victoria es suya. La victoria es suya. La victoria es suya. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Levante sus brazos. Levante sus brazos y dele la gloria. Le dé la gloria al Señor. Una vez más Dios pelea por nosotros. Una vez más Dios pelea y da victoria a su pueblo. Una vez más Dios lo levanta a su pueblo. Sobre todo el enemigo de la tierra. Una vez más Dios nos da la gloria. La victoria es suya. ¿Sí, amén? Levante sus brazos y reciba de Dios. Reciba de Dios en esta noche. Identifique bien a su enemigo. No deje que el enemigo de su carne le haga frustrar, porque Dios le ha dado victoria, y ponga su carne en el altar de Dios y va a ver la gloria, la victoria de Dios.